país. Y de paso, pues tuvimos un evento desafortunado de haber perdido a varios colegas vulcanólogos que justamente estaban dentro del volcán cuando hubo una fuerte erupción. Y claro, no es lo mismo estar a la distancia del volcán que estar dentro del volcán. ¿Sí? Y desafortunadamente, pues tuvimos varias pérdidas de vidas en esa ocasión. En ese momento la distancia más o menos aquí a algunos de los sitios periféricos de la ciudad de Pasto, al volcán eran del orden de unos 7 kilómetros, ¿sí? 6,5, 7 kilómetros. Y bueno, quiere decir que es un volcán alrededor del cual ha habido un desarrollo de asentamientos humanos, una gran cantidad de personas que viven allí. Y ustedes saben muy bien que un volcán, pues, significa fertilidad de la tierra, pero también hay elementos que tienen que ver con la cosmovisión, por ejemplo, sobre comunidades indígenas que viven alrededor del volcán. Lamentablemente debo decir que en el 2005, pues ante la posibilidad de una erupción volcánica, se decidió por parte del gobierno nacional declarar el área como un área de desastre, sin que hubiera ocurrido la erupción volcánica. Eso se veía bien desde el punto de vista de cómo adelantarse a un problema, como para tratar de implementar algunas acciones, declarando desastre con el fin de activar unas medidas de excepción. Pero hoy, en el 2024, tengo que decir que todavía sigue la ciudad de Pasto y el área del volcán, alrededor del volcán, en declaración de estado de desastre. Y eso ha tenido unas implicaciones enormes, económicas, sociales, de desarrollo, porque entre otras cosas las comunidades alrededor del volcán fueron incluidas en un área que se llama la zona Saba. La zona Saba significa zona de amenaza volcánica alta, que significaba que ahí no se podía vivir. Entonces se le compraron las tierras y se tuvieron que ir muchas personas, familias de esa zona, con unos recursos que les dio el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, y resulta que esas familias muchas se fueron, se gastaron ese dinero, pero volvieron a esa tierra porque de todas maneras es una tierra de ancestros con arraigos de mucha naturaleza, desde el punto de vista afectivo, cosmológico, económico, social. Pero esas personas y estas comunidades están ahí, en esa zona que se declaró como zona de amenaza alta, y siguen en estado de desastre 18 años después. Eso tiene unas implicaciones enormes desde todo punto de vista. Entonces, para efectos, muchos de ustedes lo saben, del ordenamiento territorial, es necesario evaluar las amenazas, pero dice la legislación que hay que llegar a riesgo. Entonces aquí me voy a gastar un minuto más diciendo que ante la situación de que había que llegar a riesgo para poder determinar si había reasentamiento humano o no, dejar de vivir ahí, había que hacer un cálculo del riesgo, y la Corte Constitucional, después de una acción popular, determinó que era necesario hacer esa evaluación del riesgo con un enfoque, como lo decía la ley 1523, que sería probabilista. La Corte dio esa orden, se le pidió al Ingeominas, que era en ese momento lo que es ahora el Servicio Geológico, que se pronunció y dijo que ellos no eran competentes para hacer estudios de riesgo, sino de amenaza volcánica. Y que no lo hacían en forma probabilista porque no era un enfoque que ellos dominaran y manejaran. Pero el problema es que en la ley está.
Entonces, eso llevó a que la Corte Constitucional, a través de un juez promiscuo municipal, le pidiera a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hiciera entonces los estudios de riesgo, ya que era la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y dado de que el Servicio Geológico se había declarado incompetente para poder hacer esos estudios. La unidad, después de muchos años, hizo un proceso de contratación para que se pueda incorporar por parte de las administraciones municipales, o sea, por los alcaldes y los consejos municipales, el riesgo en el ordenamiento territorial y definir cuáles son las áreas que se deben restringir o en las cuales se puede vivir con ciertas condiciones especiales. Entonces estuvimos a cargo de hacer ese estudio. El modelo de amenaza del volcán Galeras nos implicó hacer una evaluación con caída de piroclastos, con flujos de piroclastos, con proyectiles balísticos, simulación de tormentas para obtener lájares. ¿Y por qué nosotros sí trabajamos evaluación probabilista no solo de la amenaza, sino del riesgo? O sea, Ingeniar realizó ese trabajo porque el Servicio Geológico se había considerado impedido para poderlo hacer. Entonces hicimos 12.000, casi 13.000 escenarios de caída de piroclastos, más de 3.000 escenarios de flujos piroclásticos, cerca de 10.000 escenarios de proyectiles balísticos y del orden de 120.000 escenarios de lájares. Todo esto lo hicimos de una manera que pudiéramos hacer un abordaje probabilista, no solo de la amenaza de todos esos productos volcánicos, sino del riesgo. Entonces tuvimos que hacer un levantamiento de elementos expuestos, de viviendas, de albergues, de edificaciones esenciales, de edificaciones de uso comercial, industrial. Aquí ven ustedes el orden de la cantidad de edificaciones que fue necesario. Claro, esto no es un tema que maneja el Servicio Geológico, esto es un tema más del mundo de los urbanistas, de los ingenieros catastrales, de los geógrafos, de los que trabajan el ordenamiento territorial, la planificación física y urbana. Y tuvimos que incluir aeropuertos, acueductos, alcantarillados, comunicaciones, o sea, infraestructura, que tampoco es una cosa que pues obviamente es del, digámoslo así, de la competencia pues, del Servicio Geológico Colombiano. Aquí ven ustedes la cantidad de bocatomas, de, por ejemplo, antenas, torres, pequeñas centrales hidroeléctricas. Y ya se había hecho un trabajo por parte de la Universidad de Nariño, también con un abordaje probabilista, por el profesor Gustavo Córdoba, y pues se había generado una especie de, voy a decirlo de esta manera, como de controversia, porque había hecho un enfoque probabilista. Porque desafortunadamente, pues aquí está Gustavo que me lo puede confirmar, el Servicio Geológico dijo con estas palabras que él no creía en métodos probabilistas. Pero es que el problema no es si creemos o no, es que la ley lo exige. ¿Sí? Dijeron que esos eran métodos anticuados, obsoletos, que se trabajaban así hace décadas. Entonces, pues bueno, eso nos causó alguna sonrisa como te acaba de ocurrir a ti. Quiere decir que los métodos probabilistas eran obsoletos y que por eso ellos ya no los utilizaban. Perdón, es que nunca los habían utilizado, que es otra cosa. Bueno, hicimos portafolios también de ver cómo eran los efectos sobre los cultivos, porque también son elementos expuestos fundamentales que se tienen que evaluar. Y también ecosistemas, porque además ustedes saben, algunos creo que lo saben, hay un santuario de flora y fauna muy importante en el volcán Galeras. Bien. Entonces aquí lo que están viendo es el área de flujos piroclásticos con un periodo de retorno de 50 años. Cuando ya hablamos de los periodos de retorno estamos incluyendo la frecuencia, como lo decía Gabriel Bernal, ¿sí? Y aquí ven ustedes el área que nos da de flujos piroclásticos. Evidentemente es importante, hay que mirar esto con cuidado, pero el área del Servicio Geológico era lo que ustedes están viendo en el contorno con la línea roja. ¿Qué implica para todas estas personas que están aquí adentro
el haberlos declarado en alto riesgo con un mapa de amenaza que no era probabilista. Y con eso se determinó que se tenían que reasentar y se les tenían que comprar las tierras desde hace 18 años. Cosa que no se ha resuelto aún. Bueno, entonces aquí ven 1000 años de periodo de retorno y ven 2500 años de periodo de retorno. Como ustedes saben, el periodo de retorno, el inverso, ¿cierto? Del periodo de retorno es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos viendo pues, que una probabilidad muy pequeña de que eso se pueda presentar. Y no se alcanza a ver, pero hicimos un análisis de riesgo con algo que ya hemos mencionado varias veces en esta reunión, para calcular no solo cuánto era el riesgo despreciable, un riesgo limitado, sino un riesgo inaceptable. Y el riesgo inaceptable lo consideramos que cuando uno tiene la misma probabilidad de morirse, por ejemplo, por enfermedades, o porque le cayó un rayo, o porque se cae en una bicicleta, y es la misma probabilidad de morir por alguna erupción volcánica, se consideró que cuando era mayor la probabilidad de la erupción volcánica que uno perdiera la vida, ese era un riesgo inaceptable. Pero no el mismo nivel de riesgo que tiene cualquier ciudadano colombiano en cualquier parte del país o al lado del volcán Galeras. Bien, entonces, lo que están viendo aquí es la categoría de bajo, medio y alto. En la aceptabilidad del riesgo, estamos analizando en el caso de vivienda, hay unas subcategorías según dos límites de probabilidad, ¿sí?, de pérdida. Bueno, entonces cuando ustedes ven 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 3, pues esto es 1 en 10.000 y esto es 1 en 1000. Esto es demasiado alto, es una probabilidad muy alta. Y eso es inaceptable, ¿cierto? Muy bien, cuando empezamos a mirar cuántas edificaciones había en esas áreas, nos encontramos que en muy bajo había 134.000, en bajo 2, en medio bajo 21 y en medio alto 665, pero en alto y muy alto, ninguna. Bueno, y si miramos en todos los municipios, encontramos en qué condiciones, cuántas edificaciones, por ejemplo, por Lájar, podían ser, y de nuevo, medio alto, alto y muy alto, no hay elementos expuestos. Si no hay elementos expuestos, pues no hay riesgo. Pero entonces ya no lo está diciendo en términos de probabilidad, no nos lo está diciendo porque yo creo y opino que están en alto riesgo no mitigable como se había hecho antes. Entonces este estudio se terminó de acuerdo como lo solicitó la Corte Constitucional, se entregó, el estudio permitió determinar el riesgo implícito alrededor del volcán Galeras, y esto que están viendo aquí, dentro del cráter, hacia la zona occidental, aquí nadie puede vivir. Este es el verdadero riesgo que es inaceptable. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahí, tengo una altísima probabilidad de perder la vida, ¿cierto? Y de perder los elementos expuestos. Pero no es lo mismo en estos otros colores que están viendo aquí, que es donde están la mayoría de las poblaciones y de las viviendas que estamos hablando. Esto es igual, pero con caída de piroclastos, ¿cierto? La zona que es definitivamente, y uno ha visto en erupciones cuando el volcán, incluso caen las piedras y caen los piroclastos y se han filmado, ¿sí? Y efectivamente es en esta área que es un poco mayor que la zona de la caldera del volcán Galeras, que esa caldera, ese anfiteatro es casi una muralla maravillosa de la naturaleza que está protegida. Imaginen que hubiéramos mandado a hacer la caldera, ese muro de 150 metros de altura alrededor del cráter para contener los flujos piroclásticos, pero resulta que la naturaleza lo hizo, el mismo volcán lo hizo, y por eso es que está protegida muchas de las personas que viven alrededor del volcán Galeras.
Y esto, en el caso del riesgo implícito por Lájares, todos en verde significa que es bajo y muy bajo. Y bueno, ¿cuánta seguridad es una seguridad suficiente? Con esto se determinó cuánto era el riesgo totalmente inaceptable, entre 10 a la, en mayor a 10 a la menos 4, o 10 a la 4, ¿sí? Y bajo, pues, más de 1 en 1.000.000. Bueno, porque la probabilidad es muy importante. Entonces miren la diferencia entre esta mancha roja y este contorno, que es la zona SABA o de amenaza alta. Se terminó el trabajo, se hizo con la comunidad, se hizo un proceso de socialización muy importante, pero entonces yo tengo que decir aquí una cosa, como consultor, pero también como ciudadano colombiano. El gobierno nacional decidió quererle imponer la amenaza SABA a la región, no obstante el estudio de Ingeniar, que fue pagado por el mismo gobierno nacional. Porque tienen una opinión que no les parece el riesgo y dicen que les parece que el riesgo está muy bajito. Pero es que eso lo tiene que sustentar uno con los estudios. ¿Qué pasó? Que en este momento hay un debate en Pasto y estoy de acuerdo que el gobierno nacional puede hacer sugerencias, recomendaciones, propuestas, pero no se las puede imponer en el ordenamiento territorial a ningún alcalde de Colombia, porque a la luz de la descentralización política, administrativa y fiscal, quienes son competentes del ordenamiento territorial y de incorporar los estudios de amenaza y riesgo en el ordenamiento territorial en Colombia, son los municipios. No hay ninguna razón por la cual, así haya una sugerencia, se le imponga y se le vuelva vinculante una opinión del Servicio Geológico, que es un ente que puede opinar, que es competente para muchas cosas, pero no lo es para el ordenamiento territorial, pero tampoco es para ordenarle a un municipio que tiene que utilizar los estudios de ellos que no están soportados en estudios probabilistas, ¿sí?, como una obligación de los alcaldes. Bien, entonces ya, Didier, estoy terminando. Hay un decreto 1807, curiosamente no es para volcanes, y simplemente allá lo que dice es que hay que utilizar los estudios que existan, y los estudios que existan, que se hicieron por la orden de la Corte Constitucional, fueron los que contrató la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en forma probabilista, como los que les acabo de mostrar. Bueno, todos los eventos que utilizamos están ahí en esa mancha naranja. Y fíjense que coincide más o menos, pero es que ahí están los eventos casi muy remotos que ocurrirían seguramente con una frecuencia mínima y los que ocurren muy a menudo. Todos no pesan lo mismo, ¿sí? Entonces, a la final utilizamos la misma información que había proveído el Servicio Geológico, pero utilizamos un método probabilista. Entonces, pues muchas gracias por la amable atención. Ingeniero Mardario Cardona, muchas gracias.